palabra de vida eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, se acabaron las vacaciones, pero ¿saben qué? Oigan, me las disfruté completita. Se me nota, ¿verdad? Se me nota. Pero durante mis vacaciones, yo me dediqué a lo más que me gusta, además de las plantas. Eso no lo hice porque estaba por allá lejos. Pero lo más que me gusta después de bregar con mis plantas es leer. Y durante mis vacaciones tuve la oportunidad de leer varios libros, pero dos me tocaron profundamente. El primero, que también es una película que ya aquí los muchachos habían visto, se llama Gifted Hand. Esa película es la historia del famoso neurocirujano pediátrico Ben Carson. Ben Carson es un afroamericano que se crió en un barrio muy pobre en Detroit. Durante su escuela elemental y intermedia, era un estudiante flojo. Él era el bruto de la clase y le sacaba las peores notas y también era víctima de bullying. Y los demás se mofaban de él. La escuela donde él iba era básicamente una escuela blanca y él era uno de los pocos afroamericanos. Pero ¿saben qué? Ben Carson tenía una madre creyente y esa madre inspiró en sus hijos la devoción al Señor, el hábito de la oración, les inculcó la fe y la confianza en el Señor desde que eran chiquititos. Incluso la madre, cuando ella estaba enferma y no podía ir a la iglesia, los mandaba a ellos dos solitos. Fue aceptado en la famosa Universidad de Yale, donde hizo sus estudios de premédica. Y luego fue aceptado en el programa de neurocirugía pediátrica de la Universidad de Johns Hopkins. Cuando él fue a hacer su entrevista inicial, había 140 solicitantes y solamente 2 lugares para recibir estudiantes. Y el decano le dijo, oiga, explíqueme por qué usted quiere ser neurocirujano. ¿Por qué? ¿Por los chavos? ¿Por qué? Él dijo, no, es que el cerebro humano es un milagro de Dios. Y si yo puedo contribuir en algo a que ese milagro funcione correctamente, eso es lo que yo quiero hacer. En el día de hoy, Benjamin Carson es el director de neurocirugía pediátrica del Hospital de Johns Hopkins. Ha ganado infinidad de premios y de reconocimientos, especialmente por sus cirugías para separar gemelos siameses unidos por el cráneo. Una cirugía donde casi siempre se logra salvar uno. Sin embargo, Ben Carson perfeccionó la técnica para poder salvarlos. El otro libro que leí se trata de otro joven afroamericano. Su nombre es Robert Peace. Robert era de un barrio muy pobre de la ciudad de Newark. Se crió en medio de la droga y del crimen. Pero también Robert se superó. Era muy brillante y también fue aceptado en la Universidad de Yale. Allí se especializó en biofísica molecular. Yo no sé qué es eso, pero dice el libro que de todos los miles de estudiantes de Yale, solamente como 15 hacían esa concentración. Hasta aquí las historias son paralelas. Hasta aquí las historias se parecen. Jóvenes de minoría, pobres, desventajados, pero con una gran inteligencia, que fueron aceptados en universidades famosas, que recibieron títulos académicos. Después de su graduación, Robert Peace se dedicó a fumar marihuana. Él lo había hecho siempre durante la universidad, vacía, pero era light. Pero después de su graduación, le metió mano a la marihuana, comenzó a traficar con drogas y lo más grande, él utilizó sus conocimientos de biofísica molecular y de química avanzada para refinar la marihuana de modo que se pudiera vender a un precio más alto. Robert Peace fue asesinado a la edad de 30 años en un sótano que él usaba como laboratorio allí en Newark. Y cuando yo leo esos dos libros, yo no puedo entender. Dos jóvenes con el mismo trasfondo, con las mismas capacidades,
con las mismas oportunidades. ¿Y cómo es posible que tuvieran desenlaces tan diferentes? Y de repente, al estar leyendo la primera lectura del día de hoy, Josué 24, no es otra cosa que el discurso de despedida de Josué. El líder de Israel sabe que va a morir. Y como él sabe que ya no va a estar con su pueblo, entonces les da un mensaje importante. Y mira el mensaje que les dio. Escojan ustedes hoy a quién van a servir. Si van a servir al Señor o a los dioses de los pueblos paganos. Escojan. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. La diferencia entre Benjamin Carson y Robert Peace, ¿sabe cuál era? Su formación en la fe. Era una madre que desde pequeñitos les enseñó la necesidad de creer, de practicar su fe y de poner su vida entera en las manos del Señor. La diferencia entre estos dos jóvenes es precisamente el consejo que Josué le da a su pueblo. Escojan a quienes van a servir, si al Señor o a los ídolos. Ahora, yo y mi familia serviremos al Señor. Pero fíjense ustedes que servir al Señor, contrario a las teologías populares, que nos dicen que si tú le sirves al Señor, tú vas a tener chavo y vas a tener éxito y vas a... No. El servir al Señor y el vivir tu fe no es un talismán, no es una varita mágica que te ayuda a vencer en todas las dificultades. No es eso. ¿Sabe por qué? Si usted lee bien la Biblia, usted ve que los siervos de Dios más grandes fueron que los que sufrieron los más grandes tropiezos. Miren a Pablo, Daniel, Nehemías, los discípulos. No es un amuleto, no es una vara mágica, pero te voy a decir lo que es una armadura, como nos dice el autor de Efesios. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efesios. Y como nosotros hoy, en el día de hoy, era una iglesia que vivía en una sociedad perversa, perdida y contraria. Era una sociedad idólatra. Era una sociedad que predicaba todos los principios contrarios a la fe. Pero Pablo les dice, miren, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de la armadura, de toda la armadura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en guerra. Nosotros los creyentes, los que conocemos al Señor, los que vivimos la fe, somos como los salmones, nadando en contra de la corriente. Y esa corriente a veces nos quiere arropar. Y esa corriente a veces nos quiere ahogar. Por eso la Escritura dice, no, vístete de la armadura. ¿Y qué es eso? Pues la armadura de nosotros es la fe, el escudo de la fe. Dice que con ese escudo puedes apagar las flechas de fuego del maligno. Te vas a poner el casco de la salvación y vas a esgrimir la espada del Espíritu. Ninguna de esas cosas son conocidas por aquellas personas que viven una vida enteramente secular. No saben nada de eso. Las personas que no tienen una formación en la fe, ¿saben qué confían? ¿Saben qué confían? En la suerte, en los chavos, en las amistades de prestigio. Pero ¿saben qué? Ahí no es. Ahí no es. Dice Pablo, si tú te vistes con la armadura de la fe, en el día malo podrás vencer. En el día malo. Ben Carson venció en el día malo. ¿Sabe por qué? Porque su vida era una vida de oración. Porque Ben Carson, a diferencia de muchos cirujanos famosos y ricos, antes de él meterle mano a un paciente, él se ponía en las manos del Señor. Ben Carson tenía una madre que oraba por él constantemente. Y eso no quiere decir que todas sus operaciones fueran un éxito. De hecho, si usted lo busca en Google, usted va a ver la historia de Ben Carson. Y usted va a ver que él, en el 1990 y algo, trató de separar 2 siamesas de 29 años y las perdió a las 2. Y entonces él dice, yo no soy infalible,
Yo no soy infalible. Lo que yo hago, lo hago porque el Señor es el que me dirige. El Señor es el que me guía. Esto es un eco claro y profundo del discurso de Josué. Josué sabe que su pueblo está en medio de gente pagana. Josué sabe, miren, estas cosas son sutiles e insidiosas. Si usted se junta con gente que no cree ni en la luz eléctrica, pronto usted va a encontrarse como tambaleando, como diciendo adiós, pero a mí me enseñaron esto, pero aquí en la universidad, etcétera, me dicen lo otro. Mantén el yelmo de la salvación, la coraza de la fe y sobre todo, pon tu vida en las manos del Señor, que son las mejores manos. Por eso, cuando Jesús le habla a sus discípulos en el Evangelio de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y ellos dicen, ay, ¿pero qué es eso? ¿Eso es una doctrina extraña? ¿Nosotros somos judíos? ¿Nosotros no bebemos sangre? Yo no entiendo lo que este tipo está diciendo. ¿Y sabe lo que hacen? Se volvieron atrás. Se volvieron atrás, ¿por qué? Porque llega un momento en que tu vida de fe se vuelve dura y difícil. Llega un momento en que a ti te pasan cosas en la vida que tú no sabes cómo manejar. Y entonces tú te tambaleas y tú dices, ven acá, como decía el pueblo de Israel, ven acá, Moisés, ¿está el Señor con nosotros o no? Nosotros nos hacemos esa pregunta, pero es entonces que nosotros tenemos que venir humildemente delante del Señor y decirle, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. No hay palabra de vida eterna en más ningún lado. No hay una vida provechosa, exitosa no como la define nuestra sociedad, que definen el éxito como que, chao. No, exitosa en el sentido que tú desarrollas tus dones y talentos para el servicio del Señor. Eso es una vida exitosa. Exitosa es tú poder levantarte por las mañanas y mirar ese sol brillante y decir gracias, Señor, por este nuevo día. Una vida exitosa es tú acostarte en tu camita por la noche y sentir esa paz en tu corazón y decirle, Señor, yo te entrego este día, cuídame y guárdame durante la noche. Exitoso es tú coger a tus hijos desde la más tierna infancia y enseñarles que ellos le pertenecen al Señor, que los amó, que los marcó en su bautismo y que camina con ellos. Exitoso es saber que nosotros le debemos al Señor la vida misma, que ese amor y esa devoción se muestran en nuestras acciones. Óigame, mis hermanos, nosotros estamos viviendo unos tiempos terribles. La vida de nosotros, yo no sé de otra gente por otro lado, pero yo vivo en Puerto Rico. Y yo sé que aquí se habla de la quiebra, aquí se habla del impago, aquí se habla del fracaso del sistema de salud, se habla de un montón de cosas. ¿Y sabe lo que más a mí me duele? Mire, yo soy una facebookera silenciosa. Yo leo todo lo que escriben en Facebook y rara vez respondo. Pero cuando yo miro, gente de iglesia, a veces usando unas palabrotas, mire, así de grande, que si el gobierno, que los otros días alguien escribió que la oficina del registro demográfico debían ponerle una bomba y explotarla. Yo, pero ¿qué es esto? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Pablo nos lo dice, Pablo lo escribió en el primer siglo, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. ¿Qué me dice eso? Que yo vivo en un mundo que es perverso, hostil, contrario y caído. Entonces, yo tengo dos opciones. Yo puedo dejarme tragar por ese mundo. Yo puedo permitir que ese mundo me transforme y me cambie y me corrompa. Yo puedo dejar a mis hijos al garete, como alguna gente
se ha atrevido a decirme, no, yo espero que ellos estén grandes y que ellos mismos decidan. ¿Qué tú dices? Si tú no le das formación, si tú no le das base, ¿qué ellos van a decidir? Si la influencia de ese mundo es tan poderosa, si tú no le has puesto la coraza desde el día que lo traíste en las aguas bautismales, si tú no has vivido la fe y se la has inculcado a ellos, entonces, ¿cómo van a luchar contra ese mundo? Y resuenan hoy las palabras de Josué. Las palabras de Josué en su discurso de despedida. Dijo, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi familia serviremos al Señor.